Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, estamos en Sin Azúcar edición playera, porque en ningún lugar es malo para tomar un café. Y esta vez hemos conversado sobre la vocación. Primero se destrozó el término y luego surgió la pregunta de qué hacer con ese llamado. Así que vamos a verlo. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. El día de hoy nos encontramos con Juan Pablo Torres, director de Saro, y Gianfranco Palacios, quien les habla, estudiante de psicología. Vamos a estar hablando sobre vocación. Así que, Juan Pablo, ¿cómo sabemos que tenemos vocación? Bien, el término vocación proviene del latín vocare, eh, un llamado, una suerte de voz. No se especificaba entonces, en un principio, si ésta provenía del interior de cada quien, si en realidad era una voz celestial o el destino mismo que se manifestaba para decirle a la persona que le escuchaba eh, qué debía hacer. Pasa el tiempo, se desecha en parte esta vieja interpretación, se afina para, de alguna manera, popularizarse como la inscripción dentro de cada uno, la voz que cada quien escucha dentro de sí, aunque probablemente, según, por ejemplo, la religión que uno u otro profese, este, digo, es una inscripción a lo mejor tallada en el alma por una voluntad superior, en otros casos por la naturaleza misma, qué sé yo, y a la que uno ha de ser fiel para completar su destino, ¿no? Se inserta así también una noción bastante sofisticada de libre albedrío. Se nos plantea que uno podría no hacer caso de su vocación, se nos dice que en la medida en que uno atienda su vocación tiene más probabilidades de ser feliz, porque es fiel a sí mismo, pero entender la vocación de esta manera, que es como popularmente se la entiende, entraña varias dificultades, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tendríamos que asumir que escuchar la vocación, esta voz interior, digamos, habría de garantizarnos contento, felicidad? En primer lugar, porque, y esto sobre todo entre la gente que dice que hemos venido al mundo para ser felices, es problemático responder qué es la felicidad. En segundo lugar, porque ¿por qué tendríamos que asumir que todas las vocaciones son positivas, nobles, elevadas o que nos permitan ayudar a los demás? Y por otro lado, ¿por qué no entender la vocación como una tentación en cierta medida? Otra pregunta que surge es, ¿por qué tendríamos que asumir que todo mundo tiene vocación? ¿Ya? Es decir, ¿es verdad que todo mundo tiene inscrito en sí una especie de código, como si se tratase de muñequitos y tenemos instrucciones de uso, o sea, como para decirnos en qué debemos ser utilizados, o dicho de otra forma, ¿no? O sea, dicho, digamos, juguetonamente, lo que quiero decir es a qué tiene que atender uno respecto de sí mismo. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si acaso la palabra vocación no es más bien una especie de justificación para los deseos de uno, en muchos casos insatisfechos, o para nombrar de alguna manera las inclinaciones eh, que uno siente y no ha terminado de articular, de que no se ha planteado ante sí como algo más racional, ¿no? En todo caso, el término vocación, este llamado, esta voz, a menudo suele ser confundida con destino. Recientemente, y no tan recientemente, recientemente en cuanto, o sea, de manera relativa, resulta ser una, o constituye una fuente de presión para muchos chicos, especialmente adolescentes, quienes sienten que deben descubrir su propia vocación, que tienen que darse al trabajo de escucharse a sí mismos, como con un estetoscopio, ¿no? Ayudados por psicólogos con un montón de tests, y mientras los padres se alarman porque todavía no queda claro el rumbo que ha de seguir el retoño, ¿no?
¿Qué hay de esto de los tests? ¿Cómo puede funcionar esto en cuanto a la vocación? ¿Realmente me puede indicar qué camino tomar? ¿Es solo una guía, un esbozo de a dónde deberíamos ir? Eh, ¿O quizás es un sinsentido que puede también tener una explicación tras ello? ¿Cómo funciona? Bueno, basándonos en lo que acabamos de explicar hace un rato, nos damos cuenta que el término vocación no es un término preciso, no es un término que determine una categoría, no se puede utilizar de manera racional, de manera efectiva, no puede formar parte de un discurso articulado con rigor científico de ninguna clase, sirve solamente para nombrar una suerte de impulso, una configuración probable de impulsos, condiciones, situaciones, deseos, etcétera, que inclinan a alguien hacia determinado tipo de actividad. Entonces, es lógico suponer que los test psicológicos, lo que se procura a través de ellos, es hacer más claro para uno mismo para qué tiene una inclinación menos esforzada, más natural, menos forzada, insisto, y también para que uno mismo pueda descubrir, si es que no se ha dado el trabajo de cuestionarse al respecto, cuáles son sus inclinaciones en materia de gusto. Eh, este mapa que se pretende configurar a través del uso de pruebas, tests de distinta clase, se supone debe servir para la persona, para el joven, por ejemplo, en quien se aplican, para poder trazar un rumbo, ¿no? Una ruta. Eh, el problema es que cuando se usa el término vocación, ya en principio se está solemnizando la situación y se le atribuye a estos tests un carácter extraordinario que no le corresponde, ¿no? Un nivel de acierto del cual carecen, porque están sujetos a un montón de condiciones y circunstancias que escapan por completo al cálculo mismo del profesional que los aplica, si es que éste no acompaña durante un tiempo bastante considerable al sujeto en particular y no, como suele pasar además, a grandes secciones, promociones enteras y grupos humanos enormes, ¿no? Entonces, son un instrumento, sí, qué tan acertados sean, muy discutible. Creo que se trata sobre todo de, o sea, el, el, la mejor manera de proceder es atender estos instrumentos como lo que son y acudir a la ayuda de los profesionales en el rubro, digamos, en tanto y en cuanto uno considere va a poder aprovechar en la proporción que toque, que considere adecuada, el insumo, ¿no? Ahora, cuando yo pienso en vocación como un llamado, imagino que es normal tener miedo a ese llamado, ¿no? Muchas veces es un llamado que te dirige a un punto en que tú no conoces todavía, sobre todo si eres un estudiante escolar, que es un llamado hacia una profesión. ¿Cómo tú, eh, qué nos puedes explicar tú sobre esta relación entre la vocación y el miedo? Bueno, recuerdo hace un tiempo, conversábamos a propósito de unos textos de Anábasis y una amiga mía, la pintora argentina Ana Negro, les conté a ustedes, cuando hablábamos de vocación me dijo de pronto, sí, esa novia voraz. Así se refirió a ella, ¿no? Porque cuando uno acepta el término vocación me- y dota entonces a este conjunto complejo de impulsos, a esta suerte de fantasmagoría de un carácter tan solemne y uno se rinde ante ella, pues el juego en el que entra es particularmente peligroso. Ana se refería a la vocación como una novia voraz porque uno se dedicaba a cortejarla, se dedicaba a seguirla, a tratar de entender sus gustos, sus caprichos, ser lo más atento posible a la especificidad de su requerimiento, pero a la hora de la hora y conforme uno va desarrollando una obra, por ejemplo, pues ella nunca se conforma. De ahí el asunto de su voracidad, ¿no? Y finalmente uno acaba destrozado en el esfuerzo. En efecto,
la vocación, al ser un llamado, y nada más que un llamado, es insaciable, pues uno no lo va a alcanzar, no va a llegar nunca a la fuente de esa voz. Ahora, visto nuevamente desde una perspectiva romántica, podríamos decir, pero es que eso es lo interesante, que a uno lo lleve a hacer un camino, y bueno, y citando Mala Machado, ¿no? Haciendo camino al andar, ¿ya? Eh, pero es que no se trata de eso, es mucho más inteligente atender, y ahí viene el asunto del miedo que decías, ¿no? Revisar cuál es la situación de uno, conocerse un poquito, conocerse lo más posible en realidad, escuchando también a los otros, en nuestro ámbito, en nuestra familia, entre nuestros amigos, en nuestra sociedad, aceptar eh, aquellas cualidades que uno, pese a los esmeros, procura cambiar y no puede del todo, y parece van a mantenerse como están durante un periodo prolongado, tiempo, reconocer las habilidades que uno tiene para determinadas tareas, así como las incapacidades que uno puede dejar en claro tiene para otras, y a partir de eso, pues empezar a evaluar un montón de factores. ¿Por qué tendríamos que suponer que la vocación, por ejemplo, si asumimos que esta existe como eso de lo que se suele hablar, ¿no? ¿Por qué tendríamos que asumir que nos tiene que llevar a desarrollar determinada tarea toda la vida? Me parece mucho más inteligente, insisto, pensar en una meta, en un objetivo determinado. Esta meta y objetivo determinado, que además debe ser fértil en nuevas metas y nuevos objetivos, dado el caso, eh, no digo que justifique los medios, ¿no? Maquiavélicamente, pero sí motiva y brinda sentido al esfuerzo que uno empeña adquiriendo competencias en las que uno probablemente era débil antes, ¿no? Es lógico que si uno dice, por ejemplo, yo quiero ser alguien que viva en contacto con la naturaleza, me imagino a mí mismo en medio de la naturaleza, me encantaría además que fuera cerca del mar, sin pasar necesidades y dedicándome a investigar lo maravilloso de la complejidad biológica, pues entonces dedícate a, como, y estoy describiendo el caso de un viejo amigo, a ser este biólogo marino, puedes terminar como él en Tierra del Fuego, trabajando para una organización internacional, estudiando precisamente migraciones de varias criaturas, ¿no? Y tuvo que, para lograr estos objetivos, quemarse las pestañas en la Facultad de Biología, aprender idiomas y un montón de otras cosas, varias de las cuales a él no le agradaban para nada, y algunas de las cuales él consideraba le resultarían tremendamente difíciles, si no le hubieran resultado atrozmente difíciles e incluso imposibles de no haber tenido él un objetivo claro, de no haber logrado una visualización lo suficientemente precisa de lo que quería, ¿no? Aparte existe también esto que muchas veces decían, ¿no? Para llegar a donde tú quieres tienes que esforzarte y eso implica que tengas que sacrificar muchas cosas. Uh Claro, hay un precio a pagar, hay algo a lo que tú tienes que estar dispuesto a hacer para ser responsable con tu propio deseo, ¿no? Para ser responsable -huh, con tu propio objetivo. uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo es que esto funciona en la vocación? ¿Acaso tenemos nosotros también que sacrificar algunas cosas con respecto, perdón, para poder conseguir lo que queremos? Bueno, con mi respuesta anterior, omití utilizar la palabra miedo porque digamos que la incorporé en el conjunto de factores a tomar en cuenta. Pero la pregunta que planteas ahora obliga a ponerlo con toda claridad sobre el tapete. Por supuesto que da miedo afrontar o sea, desarrollar una determinada ruta, porque esta ya implica renunciar a otras, empeñar determinados bienes, hablo de cualidades, hablo de tiempo, hablo de un montón de cosas, de invertir mucho de uno mismo e incluso de los demás, de la propia familia, y por tanto poner en peligro el hecho de que sean debidamente aprovechadas todas estas cosas que tiene uno allí empeñadas, ¿no? Da miedo. Pero ahí está el asunto. El miedo, las emociones en general, eso también lo hemos conversado en varios foros, son importantísimas, las emociones, porque siempre nos señalan, nos dicen que hay algo a lo cual poner atención
y sobre lo cual ejercitar la razón. Lo que quiero decir es que cuando uno tiene miedo, el miedo no te dice, o sea, la propia palabra miedo no refiere el objeto que lo provoca. El miedo es el miedo, uno siente temor y uno está bien, tiene que atenderlo, ¿ya? Como en los fracasos uno tiene que pasar un duelo, ¿no? Tiene que asumir el dolor, el sufrimiento que éste acarrea también, pero no debe hacer caso de supuestas señales que ese miedo, que ese sufrimiento, que esas emociones a menudo encontradas parecen ponernos delante. No, el miedo no es un buen consejero, el miedo solo es una alerta, lo mismo que todas las demás emociones. Entonces uno tiene que ver qué es lo que está pasando allí, atenderlo y a partir de de la existencia de eso, plantearse muy bien a dónde voy a ir. Ahora, es lógico que uno puede haber desarrollado, por ejemplo, 3 años de una carrera profesional, 2 años de una determinada práctica en oficio, y darse cuenta o reconocer que en efecto preferiría estarse dedicando a otra cosa, empeñando su tiempo, su esfuerzo, eh, empleando sus años, su propia vida en otra cosa. ¿Debe uno sentirse atroz, terrible? Pues no cabe la menor duda que eso duele. A muchos de nosotros nos ha pasado, ¿ya? Y a muchos de ustedes les va a pasar, ¿ya? Entonces, pero la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Cómo se opera en esa situación? Pues bien, una de las primeras cosas que convendría tener en cuenta es que si uno se ve, digo, en este punto de su vida, pues conviene reconocer que habiendo empeñado 2 o 3 años en una determinada práctica, en unos determinados estudios, pues es alguien más competente en varios aspectos de lo que era antes de haber empezado dicha carrera. Entonces, no se trata de pasarse de optimista y ver el vaso siempre medio lleno, se trata de reconocer que efectivamente uno cuenta con recursos de los que antes no disponía. Por otro lado, al reconocer también cuánto tiempo ha perdido y qué otras habilidades y competencias ha dejado de desarrollar, puede, a partir del reconocimiento de ello, digo, calcular cuánto tiempo necesitaría para reenrumbarse, ¿ya? Para enrumbarse correctamente, o si habrá de ser necesario renunciar y buscar no quedarse en la vía original ni optar por la preferida, sino probablemente construir una tercera vía, lo cual no debe ser descartado nunca. Los estudiantes de Administración y de Economía entenderán esto de manera mucho más sencilla si hablamos que forma parte de o sea, o mejor dicho, de que se encuentra en el mapa, en el ámbito de probabilidades de la gestión. La gestión se divide en 4 etapas: planificación, organización, ejecución o desarrollo y el control o evaluación. Entonces, uno, a partir de su miedo, de sus inclinaciones, de la facilidad que tiene para desarrollar una u otra tarea, traza un plan, es decir, se orienta, plantea un determinado sentido para sí y una serie de pasos que habrá de seguir de manera lo más certera posible para lograr lo que quiere. Luego se organiza. Si trabaja en equipo, pues formará grupos, agrupará a la gente que está con él para que cada uno, precisamente como organismos, como órganos, desarrollen distintas tareas. Si uno opera solo, trabaja solo, pues a través de un horario verá en qué momento cumple un rol y en qué otro momento del día cumple otro rol o en qué otro día de la semana. Lo mismo, se organiza. Luego de eso, desarrolla las actividades y las tareas que ha planificado y luego empieza a evaluar los resultados. Y esa evaluación no es otra cosa que el paso previo a una nueva planificación. Entonces, ¿da miedo? Sí, pues, pero así es la vida, por decirlo de alguna manera. Y claro, entonces esto me puede hacer entender, esto nos puede dar a entender también que vivir de lo que te gusta o vivir de lo que tú quieres siempre es siempre es algo que está disponible, es una opción disponible en la medida que tú seas también capaz de asumir lo que ello puede implicar, ¿no? Sea el caso, por ejemplo, de algún estudiante en arte, no sé, filosofía, literatura, algo, en Perú, muchas veces está el pensamiento de, bueno, si te vas a morir de hambre. Uh-huh. Bueno, entonces, debería seguir ese llamado, esa vocación, ese sentimiento que quizás pueda ser una pasión hacia eso. Bueno, me parece que nos hemos movido muy violentamente de un extremo al otro, ¿no? Del extremo realista pesimista que nos decía, mira, ¿sabes qué? De pintor te mueres de hambre, al otro extremo que dice, no, tú eres polvo de estrellas único y especial y con solo desearlo lo vas a lograr. Dice que eso es un disparate, es un absoluto disparate. Si tú quieres ser bueno en algo y destacar en ese ámbito, debes conocer
el ámbito. O sea que no solo te debes conocer a ti, no solo debes conocer tus competencias, no solo debes conocer tus habilidades, no solo debes evaluarte a ti mismo, debes evaluar las probabilidades que tienes en el escenario en el cual te vas a desenvolver. No puedes esperar cambiar el mundo, ¿ya? No de golpe, ¿ya? Y muy probablemente nunca, ¿ya? Lo que debes eh, saber es que puedes gestionar tu propia vida en buena medida, no totalmente, empecemos por eso, ¿ya? Y puedes empezar a construir algo realmente grande, complejo, puedes tener, eso que se dice tan fácilmente, éxito, digamos, a través del esfuerzo, pero tienes que asumir que eso no va a ser fácil, que va a traer consigo un montón de responsabilidades y que el precio es altísimo, porque toda gran ambición obviamente trae consigo una cantidad de cosas de las que uno renuncia, pues terrible, ¿no? La determinación la determinación que uno muestra es directamente proporcional a la capacidad de renuncia que tiene de muchas cosas que dice a menudo ama. ¿Ya? Entonces no se trata de decir no lo vas a lograr hacer o siempre podrás hacerlo, no se trata de eso. Esas son simplificaciones en ambos casos condenatorias. Por una parte, a la miseria y a la frustración, y por el otro lado, a otro tipo de miseria y a otro tipo de frustración. ¿Cuántos jóvenes ahora no salen egresados de la universidad? Hablamos de esto en otro de los episodios de Sin Azúcar debido a cómo es que se desarrolla o cómo es que el supuesto ideal del sistema educativo opera, ¿no? ¿Y cuántos egresados, decíamos, salen de la universidad, no saben lo que hay que hacer, no saben cómo hay que hacerlo, porque no se los ha preparado para la vida real? No se los ha preparado para la vida real, ¿no? Y la vida real no empieza en la universidad. La vida real empieza en la apertura que tiene uno mismo, tanto, insisto, para conocer, para saber de sí mismo, poniéndose a prueba, como para conocer el exterior en marcos lo más controlados posible, ¿no? Tiene que saber apoyarse en las instituciones. Y por otra parte, alguien que finalmente se gradúa, por ejemplo, en la profesión que deseaba ejercer, pues tiene que tener cuidado también, porque probablemente el medio laboral en el que se mueva le imposibilite hacer lo que quiere hacer. El otro día también decíamos, ¿cuántos profesores no pueden gestionar aprendizajes como saben muy bien, habría que hacerlo a través de su teoría, de su conocimiento, y saben que lo harían muy bien y obteniendo estupendos resultados? Y no pueden hacerlo porque si se atreviesen a llevar las cosas por ese sendero, pues los votan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muy bien, bueno, me ganaré el pan de cada día con este trabajo en el que tengo que cumplir con estas normas, siempre lo mejor que pueda, pero voy a sacarme realmente sangre, sudor y lágrimas por construir este otro espacio, un nicho pequeño que será mucho más que un nicho porque a través de él voy a poder por lo menos sentirme bien conmigo mismo porque voy a llevar lo más lejos que se pueda esa inclinación mía y sobre todo esas aptitudes que tengo y que me dan ventajas en relación a otros con una actitud lo más consistente posible, ¿no? Ok, cortísimo, porque nos estamos quedando sin tiempo con Pablo. ¿Qué tan peligroso es idealizar el futuro? Epa. Bueno, la pregunta que acabas de plantear es realmente difícil y me parece dificilísimo responder en muy corto tiempo, pero cualquier tipo de idealización es peligrosa. Eh, no es lo mismo ver que visualizar. Hace un momento, por ejemplo, hablaba de un amigo mío que había visualizado con la mayor precisión posible un escenario en el que él se sentía contento y en el que tenía determinadas certezas, podría desenvolverse bien. Esa es la visualización, ¿ya? No es lo mismo que ver, ¿ya? De la misma manera, eh, plantearse objetivos, plantearse metas, es obviamente hacer ejercicio de la imaginación para, para crear una imagen, un ideal, ¿ya? Pero la idealización, cuando escapa de los márgenes de la evaluación de una gestión responsable, es suicida. Bueno, Juan Pablo, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por todo. Eh, los invitamos a todas las personas que nos ven, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como saro.foros, en Facebook como Saro todo en mayúsculas y en YouTube estamos como Saro-el canal.
Así que nuevamente muchas gracias por todo lo que nos puede aportar hoy día. Gracias a ti, Gianfranco, gracias a quienes nos ven y nos acompañan y sean bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Saro. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.